Hace un par de semanas retomé el manga de The Promised Neverland para finalmente ponerme al día, y aquello que empezó siendo una historia interesante y bien hecha acabó siendo algo que me acabó decepcionando bastante. En lo personal, no creo que la historia sea mala, pero sí que hay cosas que al tenerlas en cuenta le restan mucho a la obra. La primera parte de esta obra es la mejor, y de lejos de toda la historia, aunque se le pueden sacar sus pequeñas pegas, como que dure algo más de lo que realmente requiere dicha trama. Pero son cosas que se pueden pasar por alto, ya que al fin y al cabo cumplen perfectamente su objetivo de contar una historia y entretener, aparte de que por lo general mantiene cierto estándar de calidad, cosa que me es imposible de negar. En mi opinión, el declive de la obra empieza en la segunda parte cuando escapan del orfanato, y no es como que la historia empeore o que cambie radicalmente, sino que cada vez más se empiezan a notar las debilidades de la obra. La primera debilidad que le encuentro y que se acentúa cada vez más en la historia es el miedo a que le pase algo malo a un protagonista, y la incesante conveniencia argumental, poco sutil en muchas ocasiones, que al principio no son tan obvias, pero cuando te paras a darle vueltas se hacen bastante evidentes. En la actualidad en el manga han pasado 2 años, y prácticamente de un grupo de 15 personas de entre 6 a 12 años que viven en un mundo hostil, lleno de monstruos, nadie ha muerto y como mucho 1 o 2 personas mueren. Y en situaciones que poco tienen que ver con los monstruos o demonios, lo que, al menos en lo personal, elimina la idea de que los monstruos son peligrosos, puesto que realmente no han hecho un daño real al grupo de protagonistas. Por ejemplo, en Goldie Pond, Enma junto al resto de supervivientes son capaces de acabar con 5 demonios experimentados, y se nos dejó bastante en claro que esos demonios eran bastante fuertes. Con eso lo que quiero decir es que, ¿qué no serían capaces de hacer un grupo de humanos adultos, un grupo de personas adultas experimentadas en combate contra monstruos normales que son la mayoría de la sociedad de los demonios? Por otro lado, la conveniencia argumental en ocasiones se hace demasiado evidente, como el encontrar un salvador justo en el momento exacto, o que de casualidad los protagonistas hubieran leído un libro random que tuviera muchas de las respuestas de cómo sobrevivir en el exterior, o que por alguna razón los niños son capaces de aprender latín para descifrar un libro cuando nunca antes habían estudiado nada ni mínimamente relacionado al latín. Otro problema que le veo a la serie, a pesar de que se deje claro desde el principio, es que los personajes son demasiado inteligentes. En un principio está muy bien, puesto que primero eso nos otorga batallas de ingenio entretenidas, y segundo ayuda a que los personajes no se mueran al instante. Por no decir que la granja daba más juego debido a que el objetivo era el de escapar. El problema es que se abusa demasiado de esto, haciendo que los chicos resuelvan un misterio o un problema en cuestión de viñetas, tengan la capacidad de aprender a moverse y a cómo matar a los monstruos en cuestión de segundos tan solo observando, o leer el entorno para así poder negociar o engañar a alguien, lo que le quita la sensación de aventura y hace que el supuesto peligro que representa el exterior o enfrentarse a gente que nunca antes habías visto cada vez más se convierta en un paseo por el campo. Otra cosa que también está relacionada con el primer punto es que a los chicos nada les sale mal. Cualquier situación siempre les sale bien, y ya sea por alguna conveniencia o algún plan. Pero lo mejor de todo esto es que cuando algo les sale mal, es tan solo un daño momentáneo, puesto que ese error desembocará en algo positivo, como por ejemplo perder el refugio y justo al día siguiente encontrarte por pura casualidad a un miembro de los revolucionarios que lleváis esperando un año entero. O que por ejemplo tu amigo al que creías muerto fue encarcelado en otra instalación como sujeto de pruebas para finalmente acabar siendo el líder de un ejército. No, esto ya es demasiado. Y sé que estas cosas suelen tener sus pequeñas explicaciones, pero son demasiado convenientes. Todo ocurre siempre justo en el momento y el lugar adecuado. Yo entiendo perfectamente que al desarrollar una historia se necesitan de las casualidades para desarrollar algo, pero el problema es que esta obra trata de casualidades que necesitan historias para desarrollar otra casualidad. Por otro lado, siento que la serie vive demasiado del misterio, alargándolo más de lo que una trama como esta realmente requiere, para al final ofrecer respuestas que no tienen nada muy interesante que ofrecer o que tan solo crean otro misterio para alargar aún más la historia. O quién sabe, de repente te meten cosas místicas que realmente la trama, dada su naturaleza, no necesitaba.
A menudo, cuando alguien que no ha visto One Piece critica que la serie dura demasiado cuando solo se basa en encontrar un tesoro, se le pueden responder que en la trama ocurren muchísimas cosas que no están directamente relacionadas con el One Piece, y por tanto la serie tiene cosas que ofrecer, pero con Yakusoku no Neverland esto no es del todo posible, porque cuando se nos presenta una subtrama o algo que añadir a la historia, se hace justo en el momento indicado. Quiero decir, en la mayoría de ocasiones no hay una construcción previa para incluir todo eso. Que, por ejemplo, vamos a empezar una guerra contra los demonios, pues resulta que hay un grupo que nunca antes hemos mencionado, que está enemistado con los demonios y que nos pueden ayudar en la guerra. Que ahora que lo pienso, ¿no hubiera sido más lógico incluir al grupo de demonios que quieren romper el pacto del muro para volver a cazar humanos libremente? Quiero decir, de todas formas, una vez empiece la guerra, inevitablemente dicho pacto, como mínimo, se va a debilitar. No hay una necesidad para añadir de un día a otro a un grupo que nunca antes has mencionado. Me gustaría seguir con la crítica, pero como el manga aún está en emisión, me esperaré a ver cómo desarrollan otros temas de los que quiero hablar. Dicho esto, gracias por ver el vídeo, comenta si estás o no en desacuerdo, que seguramente habrá mucha gente en desacuerdo, y ayúdame compartiéndolo con tus amistades, o en algún grupo de Facebook o WhatsApp, o yo que sé, cualquier cosa. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.